Aleluya, El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. De allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, como estamos en el comienzo del tiempo ordinario, es decir, en el tiempo en que Jesús inicia su evangelización, comienza su tarea profética, nos encontramos con la vocación de los apóstoles, que es un ejemplo para entender que todos tenemos una vocación, una llamada de Dios. Esta vocación es general y es particular. La vocación general para todos es ser santos, la santidad, llegar a ser verdaderos hijos de Dios, participar del amor de Dios y un día también de la vida eterna y comenzar ya en este mundo a vivir el reino de los cielos con la santidad de vida. Eso es una vocación para todos, desde el más niño hasta el más grande. De esta vocación que se desprende del bautismo, ¿no es cierto? Porque, como dice Jesús, los que se salvan son los que se bautizan. El que crea y se bautice, ese se salvará. Entonces, es cierto que, entre paréntesis, todos somos hermanos, porque somos hijos de Dios, criaturas de Dios, somos hijos criaturales de Dios, ¿no? Pero esa realidad de que somos hijos de Adán también nos une en el pecado.
En Adán todos hemos pecado, somos hijos de Adán, por eso somos todos hermanos, pero de Adán y de Eva hemos heredado el pecado, no solo la vida biológica. Entonces hay que recurrir solamente a Jesús para encontrar la verdadera hermandad o fraternidad o la verdadera salvación. Sin Jesús nada podemos hacer. Y a Jesús lo encontramos en la Iglesia católica. Hoy día dice la palabra que Jesús, apretujado por la multitud, se ve arrinconado en la playa y en la playa encuentra dos barcas. Una era de Simón, que después será San Pedro, y otra era de Santiago y de Juan. Pero Jesús elige la barca de Pedro, porque la barca de Pedro es la Iglesia católica. Jesús, de hecho, cuando llama a Simón, Mateo capítulo 16, le dice: mira, tú eres Simón, pero ahora te llamas Pedro, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Jesús lo quiso así. Jesús eligió a Simón para que fuera la piedra fundamental de la iglesia. Y Pedro es solamente el primer papa. Todos los papas son sucesores de Pedro, son la piedra. Entonces, queridos hermanos, lo importante es la fe, porque fue la fe de Pedro la que lo constituyó como piedra. Pedro dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Salvador. Y lo dijo de una manera tan profunda, tan real, con una convicción tan de adentro, auténtica, que Jesús le dijo: bien, Pedro, entonces ahora tú serás la piedra fundamental de la iglesia. Eso entre paréntesis, porque es importante este detalle de que Jesús no elige cualquier barca, ¿no? Hay otras barcas por ahí, están los hermanos evangélicos, los ortodoxos, los pentecostales, los anglicanos. Ellos invocan a Jesucristo, se bautizan en el nombre de la Santísima Trinidad y son hermanos nuestros por el bautismo, claro, pero no son la barca de Pedro. Jesús eligió la barca de Pedro, la Iglesia católica. Ahí está la plenitud de la verdad. Entonces, queridos hermanos, esto es para nosotros no solo un motivo de orgullo, sino una responsabilidad profunda, porque de aquí nosotros tenemos una llamada muy especial. Estamos llamados a vivir la fe de una manera más profunda que otros. Por ejemplo, los católicos tenemos la dicha de reconocer a una madre. Otros hermanos cristianos separados de la Iglesia ya no reconocen a la Virgen María como madre. Y yo creo que eso es terrible, porque están mutilando una parte esencial de nuestra fe. Jesús es el más mariano de todos los hijos de María. ¿Quién puede amar más a su propia madre que Jesús? Pero Él quiere que también todos amemos a la Virgen. Por eso, cuando algunos cristianos protestantes, ¿no es cierto?, les da rabia o no entienden por qué nosotros veneramos a la Santísima Virgen, a Nuestra Señora Candelaria. Ahora estamos en la novena de la Virgen de Lourdes. Es la misma Virgen, la Madre de Jesús, aquella que Jesús le entregó a Juan. Y en Juan estamos todos. Y el discípulo amado la recibió en su casa. Entonces, nosotros los católicos tenemos una llamada particular. Tenemos que vivir la santidad, la vida cristiana, la fe, de una manera más profunda. Por eso Jesús se sube a la barca de Pedro, lo mira y le dice: Duc in altum. ¿Qué significa eso? Navega a aguas más profundas. Hay que tomarlo esto de forma literal y en forma simbólica, ¿cierto? Es a Pedro a quien Jesús le dice: espero algo más de ti, que tu fe sea más profunda, que tu vivencia religiosa sea más plena, para que sirva de ejemplo para todos tus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso, no? ¿Por qué era un acto de fe ir mar adentro en ese momento? Porque explica el evangelista Lucas, estamos en el capítulo 4, que Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar con sus compañeros y no pescaron nada. Entonces, ellos eran expertos en pesca.
eran profesionales. Su vida entera estaba prácticamente encima de la barca. Y si no habían logrado pescar nada, era porque en el día no iban a pescar nada, mucho menos todavía. Entonces era un acto de fe y de confianza hacerle caso a Jesús, que no era un pescador, era un carpintero. Entonces Simón da este salto de fe y le dice: Señor, porque tú lo dices, en tu nombre voy a ir mar adentro y voy a echar de nuevo las redes. A pesar del cansancio, a pesar de la seguridad humana, que eso era imposible, confío en ti, Señor. Entonces va Pedro, lanza las redes y sacan una pesca milagrosa. Tanto que tienen que juntar otro barco para llenar los peces, ¿no? Llenarlo con los peces. Y es tan grande el milagro para Pedro, ¿no es cierto?, que él se siente atemorizado, se da cuenta que está delante no solo de un gran hombre, de un gran profeta, sino que está delante de Dios mismo. Como Pedro era tan rápido de mente y era tan sincero, era para él claro en ese momento que estaba ante la presencia del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso él se postra delante de él, porque esa es la actitud normal de los judíos piadosos, que sabían claramente que si veían a Dios se podían morir, porque Dios es tan grande, ¿no? Es tan grande que si lo vemos caemos fulminados en ese instante. Entonces Pedro se postra ante él y dice: Señor, ten piedad de mí, no merezco estar ante ti, soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús lo toma y lo levanta y le dice: no temas, Pedro, no temas, Simón, no temas, porque así como tú eres un muy buen pescador, también serás pescador de hombres. Es decir, ahí está la vocación particular de Pedro, ser pescador de hombres, es decir, un apóstol, un misionero, lanzar las redes, no materiales, sino las redes del Evangelio, para poder pescar a muchos hombres y mujeres evidentes, y traerlos a esta barca que llamamos la Iglesia de Cristo, que está dirigida por su comandante, ¿no es cierto?, que es Pedro. Queridos hermanos, esta vocación que recibe Pedro es un ejemplo de la llamada que todos tenemos. A todos nosotros nos llama Dios, y nos llama de un modo particular también, cada uno en una vocación, en una llamada específica, una forma concreta de vivir en este mundo, pero como pescadores de hombres, es decir, como discípulos misioneros de Jesús. Todo lo que hacemos en la vida lo podemos hacer en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús y para construir su reino en medio de nuestros hermanos. Por eso es tan bonita esta lectura que nos invita a nosotros a sentirnos interpelados por Cristo mismo, por el Señor, a seguir sus pasos y a ser verdaderos misioneros. La primera lectura del libro de Isaías también nos muestra que la característica del que es llamado por Dios, si éste es fiel, es la humildad. Para poder dar fruto a la vocación de Dios, para que ésta resulte, para que sea efectiva, es necesario que la persona que es llamada tenga un corazón humilde. ¿Y qué significa humildad? Bueno, humildad es ese asombro que tenía Pedro, ¿no?, de reconocer la grandeza de Jesús en ese momento, que Él es Dios, no es un simple carpintero, no es solo el hijo de José, es el Mesías, es el Señor. Es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Eso es humildad, es decir, yo no soy nada. ¿Quién soy yo para gobernarme solo? Porque a veces cuando uno le pregunta, sobre todo a los jóvenes que están pensando en salir del colegio, ¿no?, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué quieres hacer tú? Entonces, muy pocos dicen, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Muchos piensan qué es lo que más me gusta a mí. ¿Cuáles son mis aptitudes, mis sueños, mis ideales? ¿Qué me gustaría a mí hacer en la vida? Mi proyecto. Y la verdad es que eso no le pasa solo a los jóvenes. A todos nos pasa frecuentemente
que nos olvidamos de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servirte a ti? ¿Por qué? Porque nos falta humildad. Queremos gobernarnos solos, queremos dirigir nuestra vida solos. Y cuando entramos en esa dinámica, ¿no es cierto?, de independizarnos de Dios, cada vez nos vamos alejando más de Él. Y vemos hoy día una sociedad, un mundo, una humanidad total que está viviendo en el neopaganismo, es decir, habiendo conocido a Cristo, ha rechazado la ley de Cristo. Es la apostasía que estamos viviendo en el mundo entero, donde el ser humano dice: nosotros nos ponemos nuestras propias leyes, somos libres, somos liberales, tenemos libertad para hacer lo que queremos. Si Dios manda no matar, nosotros diremos: sí, es bueno matar. Por eso está el aborto, la eutanasia, todo lo que queramos. Si Dios dice que hay que tener cuidado con el cuerpo porque es un templo del Espíritu Santo, nosotros diremos: no, el cuerpo es para pasarlo bien, para tener placer, está permitido tener relaciones antes del matrimonio, o sea que la virginidad ya no corre más. Así pensamos hoy en día. Eso para muchos es también políticamente correcto, pero desde el punto de vista de Dios es una locura, hermanos, porque va contra la ley de Dios. Y entonces esa es la vocación satánica en el fondo, ¿no? Seguir el llamado de este príncipe de las tinieblas que le dice a Eva: mira, come nomás el fruto prohibido, tú serás una diosa. Nos creemos dioses, nos falta humildad. Y sin humildad nunca podremos responder bien a Jesús. Volvemos entonces a la primera lectura del profeta Isaías. ¿Qué es lo que le ocurre al profeta? Él ve a los ángeles, ve a Dios sentado en el trono. Y los ángeles de Dios, la historia de los ángeles es muy interesante porque ellos son criaturas como nosotros, son personas, ¿ya? Nosotros los imaginamos con alas, pero no tienen cuerpo, son espíritus puros. Y ellos son tan inteligentes y tienen una voluntad tan poderosa que deben decidir si aman a Dios o si se rebelan y lo rechazan. Y esa decisión es para siempre. Por eso cuando ellos tomaron su decisión, sabemos por Apocalipsis 12, 2/3 siguen a Miguel, el arcángel Miguel, que dice: ¿quién como Dios? Yo solo serviré a Dios. Y entonces están ahora en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Y Isaías pudo ver a estos ángeles, pero también 1/3 de los ángeles, que son millones de millones, siguieron al príncipe de las tinieblas, se rebelaron contra Dios. Y no hay vuelta atrás, ellos están ya condenados para siempre. Por eso, el Hijo de Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. ¿Por qué se hizo hombre? Porque nosotros somos personas, igual que los ángeles, pero somos muy humildes, somos muy poquita cosa delante de los ángeles. Entonces nosotros, por esa pequeñez que tenemos, todavía podemos arrepentirnos. Es decir, estamos en pecado, vivimos todos unidos en el mismo pecado cuando nacemos, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Somos muy pequeñitos, nuestra inteligencia tan limitada, ¿no? Puede crecer, puede ampliarse la conciencia cuando conocemos a Dios. Pero ¿qué ocurre al conocer a Dios? Isaías se siente perturbado, se siente totalmente asombrado y lleno de temor. Dice: voy a morir. Lo mismo que pensó Pedro. He visto a Dios, yo que soy un hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¡Ay de mí! Voy a morir. He visto la gloria de Dios. Pero Dios se compadece de él, le envía un serafín, un ángel, con una brasa divina, y le quema la boca, es decir, le purifica los labios, para que él pueda ser un verdadero y auténtico profeta. Y entonces pregunta, y ahí está la llamada. Es una llamada muy linda porque es en forma de preguntas, ¿no? Dios se pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a anunciar mi nombre? Y ahí responde Isaías en el capítulo 6, versículo 8: Señor, heme aquí, estoy dispuesto, envíame. La llamada y la vocación de Isaías. Pasó primero por ese acto de humildad. Soy nada delante de Dios,
soy menos que una pulga, soy menos que un microbio. Y sin embargo, Él se ha fijado en mí, me ama, me ha reconocido como su hijo y me llama a ser su profeta. Lo mismo que a Pedro, me llama a ser un pescador de hombres, un apóstol, a representarlo a Él. Pero qué grande es la tarea que tenemos. Todos, hermanos, todos la tenemos. Por el santo bautismo tenemos esta gran dignidad. En Cristo somos sacerdotes, reyes y profetas. Y somos llamados a ser pescadores de hombres, misioneros, a evangelizar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, en todo momento, siempre, trabajar por Jesús. Y como dicen que decía San Francisco, pero bonita la idea, que hay que estar predicando siempre, a veces incluso con palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera prédica o la primera evangelización es con el ejemplo de vida. Y el mejor ejemplo de vida es vivir siempre en la gracia de Dios, contentos, eligiendo las cosas de Dios. Por eso quien tiene un corazón humilde, quien está dispuesto, como dice Isaías, para la llamada, para la vocación, para el envío, es aquel que le da valor a las cosas de Dios, que reconoce la importancia de la fe. Y esto en la práctica, ¿qué significa? Por ejemplo, venir a la misa. Muchas personas, no pueden venir a la misa, están participando por las redes sociales. Está bien, pero es mucho mejor, si tenemos la posibilidad, venir al templo, hacer el sacrificio, desafiar los miedos que hay por ahí, a los microbios, etc., y venir a la iglesia, porque aquí estamos protegidos, aquí está el Señor, y necesitamos de Jesús. No solo la comunión espiritual, también la comunión física. Ojalá la podamos tener, recibir la hostia sagrada, recibir la palabra de Dios aquí como estamos ahora mirándonos a los ojos, junto a la comunidad. Eso entonces es una forma concreta de decir, para mí es importante Dios, para mí es importante Jesús, su llamada, por eso estoy acá. Después hay otro grado de humildad, yo encuentro muy, muy grande, muy hermoso, que son las personas que dedican 1 hora por lo menos a la semana en la capilla de adoración perpetua. Porque vean, hermanos, realmente se requiere mucha fe para venir toda la semana con 1 hora, ¿no es cierto?, elegida, programada tal vez, y estar con el Señor, cara a cara. Mucha humildad, digo yo, porque significa decirle al Señor, Señor, en este momento no hay nada más importante que tú. Tú eres todo para mí. Sin ti no puedo hacer nada. Mis ojos del cuerpo ven una hostia, ven un pancito, una hostia blanca. Pero yo sé con los ojos de mi alma que tú estás acá. Y si tú estás acá, ¿qué puede haber más importante que estar contigo? Y dice la palabra de Dios, felices los puros porque ellos verán a Dios. Y las personas que están haciendo esto, hermano, que son adoradores de la capilla, están viendo a Dios. Pero eso es una llamada ya un poquito mayor, ¿no es cierto? Hay que tener fe para eso. Estamos todos llamados, en todo caso, todos invitados a participar de la capilla de adoración perpetua y poco a poco dejar que esta mirada, que este encuentro con el Señor eucarístico vaya transformando nuestro corazón, y llegará un momento en que también nosotros diremos, como Pedro, como Isaías o como Pablo en la segunda lectura, ¿no? Pablo decía, yo soy el último de los apóstoles, soy como un aborto comparado con los demás apóstoles, porque soy el último elegido entre los apóstoles, el que perseguía a la iglesia, el más indigno. Y este Pablo entonces, que al principio era tan soberbio, se convierte en el apóstol más humilde. Y entonces esa humildad nos predispone para encontrarnos con el Señor, para dejarnos llamar y transformar por Él en pescadores de hombres. Que el Señor nos regale entonces, en este tiempo que estamos viviendo, el comienzo del año litúrgico, la gracia de decir sí. Yo quiero caminar con Jesús. Voy a programarme este año para servir al Señor. Entre todos los proyectos que tengo en este año, ¿no? Trabajo, estudio, vida social, viajes, lo que sea. Bueno,
Veamos cómo podemos servir mejor al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Estoy dispuesto. Envíame, úsame, instrumentalízame. Soy tu discípulo, indigno, pero acepto ser tu apóstol. Aquí estoy, envíame. Así sea. Amén.